Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, y específicamente, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero escándalo que involucra a nuestra querida Demet Özdemir. Sí, la mismísima protagonista de Erkenci, que nos enamoró con su candem y su química con Can Yaman, y de Doğu Kaderimdir, donde nos conmovió con su interpretación de Zeynep. El título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir, escándalo. Su ex acusado de traición. La verdad revelada. Y es que, amigos, lo que ha sucedido es un auténtico terremoto en el mundo de la farándula turca. Un terremoto que, aunque ha pasado un tiempo, sigue generando interés y discusiones. Vamos a desentrañar este drama, a analizar los detalles, a ver qué se ha dicho, qué se ha rumoreado, y sobre todo, a intentar llegar a la verdad, o al menos, a lo más cercano a ella que podemos obtener. Prepárense porque la historia es jugosa y tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este chismecito, quiero hacerles una pequeña petición: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así estarán al tanto de todas las novedades, los chismes, los análisis y las noticias más candentes del mundo de las series y los famosos turcos. Es gratis y me ayudarían muchísimo. Además, dejen un like si les gusta mi contenido. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vayamos al grano. ¿De qué va todo este revuelo? Bueno, para ponernos en contexto, hablemos de la relación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet, en su vida personal, eligió a Oğuzhan, un reconocido cantante, actor y comediante turco. Un hombre con una sólida carrera en el mundo del espectáculo, que al igual que Demet, gozaba de una gran popularidad. Su relación comenzó a principios de 2022 y, rápidamente, se convirtió en una de las más mediáticas y seguidas en Turquía. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, lleno de romanticismo y gestos de amor. Bodas espectaculares, fotos en redes sociales, declaraciones públicas de amor, canciones dedicadas. Parecía que habían encontrado la felicidad eterna. Sus seguidores, ilusionados, veían en ellos la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y apoyo. La boda, celebrada en una ceremonia de ensueño, fue un evento que acaparó la atención de todos los medios. Demet, radiante, lució un vestido espectacular, y Oğuzhan, visiblemente emocionado, se mostró orgulloso de su prometida. La felicidad se palpaba en el ambiente y la imagen de ambos, sonrientes y enamorados, quedó grabada en la memoria de todos. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue muy diferente. Y es que, como suele ocurrir en estos casos, las apariencias pueden engañar. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a veces no coincide con la imagen idealizada que proyectamos. El matrimonio de Demet y Oğuzhan, lamentablemente, no duró mucho. Tras 8 meses de casados, en mayo de 2023, anunciaron su divorcio, dejando a todos sus seguidores boquiabiertos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que una pareja que parecía tan enamorada, de repente, decidió poner fin a su matrimonio? Un matrimonio que parecía tan sólido, que parecía haber superado todas las pruebas, y que, de la noche a la mañana, se desmoronó. Bueno, al principio, la razón oficial que se dio fue la incompatibilidad de caracteres. Una frase cliché un poco vaga, que no explicaba realmente nada. Una explicación que, aunque comprensible en muchos casos, en este generó aún más preguntas. ¿Qué tipo de incompatibilidad puede surgir en tan poco tiempo? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque, como suele pasar en estos casos, comenzaron a circular rumores. Rumores que intentaban dar una explicación, aunque fuera parcial, a este inesperado desenlace. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, las acusaciones de traición. Los rumores apuntaban a que Oğuzhan Koç, el ex de Demet, había sido infiel durante el matrimonio. Se habló de terceras personas, de salidas nocturnas, de encuentros secretos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de estas especulaciones. Y como es habitual, la polémica se desató. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión,
todos se hicieron eco de la noticia, analizando cada detalle, buscando información, intentando desentrañar la verdad. La noticia, por supuesto, generó un gran revuelo en las redes sociales. Los seguidores de Demet, consternados por la noticia del divorcio, expresaron su apoyo a la actriz, al tiempo que criticaban duramente a Oğuzhan. La opinión pública en general se puso de parte de Demet, quien siempre se ha mostrado cercana a sus fans y ha sabido ganarse el cariño del público. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados? ¿Hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones? Bueno, aquí es donde la situación se vuelve un poco turbia. No hay pruebas irrefutables, al menos no públicas. No hay fotos comprometedoras, ni grabaciones, ni testimonios directos que confirmen la infidelidad. Sin embargo, algunos indicios y testimonios han alimentado estas sospechas. Por ejemplo, se habló de una presunta relación de Oğuzhan con una bailarina durante el rodaje de uno de sus videoclips. Imágenes, conversaciones y supuestas evidencias salieron a la luz, aunque la veracidad de todo esto nunca pudo ser confirmada al 100%. Estas imágenes, aunque no eran lo suficientemente claras como para demostrar una infidelidad, sí alimentaron los rumores y generaron especulaciones. La bailarina en cuestión, por supuesto, también se vio involucrada en el escándalo y tuvo que lidiar con el acoso mediático. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. La cantidad de rumores y la insistencia en ciertas versiones de los hechos hicieron que muchos empezaran a cuestionarse la fidelidad de Oğuzhan. La gente al final tiende a creer en lo que más escucha, y la insistencia en estos rumores, aunque sin pruebas concretas, sembró la duda en la mente de muchos. Otro factor que contribuyó a alimentar la especulación fue el silencio de Demet. En ningún momento la actriz salió a desmentir, ni a confirmar, las acusaciones. Se mantuvo en un segundo plano, sin hacer declaraciones públicas, dejando que los rumores fluyeran. Esta postura, a pesar de ser comprensible, también alimentó la curiosidad y la especulación. La decisión de Demet de no hablar, aunque respetable, generó aún más interés en el tema y avivó los rumores. ¿Por qué no desmentir si todo era falso? ¿Acaso había algo que ocultar? ¿O simplemente prefería mantener su privacidad? Esta postura, a pesar de ser comprensible, también generó diferentes interpretaciones. Algunos interpretaron el silencio de Demet como una confirmación tácita de las acusaciones. Otros como una estrategia para proteger su privacidad y no entrar en un conflicto mediático. Mientras tanto, Oğuzhan Koç, por su parte, sí salió a defenderse. Negó rotundamente las acusaciones de infidelidad y aseguró que el divorcio se debió a la incompatibilidad de caracteres y a la imposibilidad de conciliar sus vidas personales y profesionales. Argumentó que ambos tenían agendas muy apretadas y que simplemente no conseguían mantener una relación sana y equilibrada. Sus declaraciones, sin embargo, no convencieron a todo el mundo. Oğuzhan en sus declaraciones insistió en que el divorcio se debió a la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con la vida en pareja. Argumentó que las largas jornadas de trabajo, los viajes y la falta de tiempo libre habían desgastado la relación. Estas explicaciones, aunque comprensibles, no lograron disipar las dudas sobre las acusaciones de infidelidad. Y es que, amigos, en estos casos, es muy difícil saber la verdad absoluta. Es un laberinto de rumores, especulaciones, medias verdades y probablemente alguna mentira piadosa. La información que llega al público suele estar filtrada, manipulada y adaptada a las necesidades de cada uno de los implicados. La verdad, en estos casos, suele ser un rompecabezas con piezas perdidas, difícil de armar. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el divorcio de Demet y Oğuzhan fue un golpe duro para sus seguidores y que las acusaciones de traición ensombrecieron el final de su historia de amor. El divorcio en sí mismo ya es un evento doloroso, pero las acusaciones de infidelidad añadieron una capa de drama y controversia que afectó la imagen de ambos. Además, la situación se complicó aún más cuando, después del divorcio, se empezó a rumorear sobre la supuesta nueva relación de Demet con un empresario turco. Fotografías, citas, gestos de cariño. Al parecer, Demet estaba rehaciendo su vida y al mismo tiempo, esto intensificó las críticas hacia Oğuzhan. La gente en general es muy propensa a juzgar, y en estos casos, la opinión pública suele inclinarse hacia la parte más dañada. Esta nueva relación, aunque natural, alimentó las especulaciones y la curiosidad del público. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, siguieron de cerca cada paso de Demet,
y cualquier gesto o fotografía era analizada y comentada. Por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación en todo este asunto. Los paparazzi siempre al acecho intentando captar imágenes exclusivas. Las revistas del corazón, publicando reportajes sensacionalistas. Los programas de televisión, debatiendo sobre el tema, analizando cada detalle. Los medios de comunicación, en muchas ocasiones, o los que alimentan los escándalos y los que, sin querer, hacen que la situación se complique aún más. Los medios, en este caso, jugaron un papel fundamental en la difusión de la noticia y en la creación de la polémica. La cobertura mediática, a veces excesiva, contribuyó a aumentar la presión sobre los protagonistas y a generar un ambiente de especulación constante. En definitiva, el escándalo de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es una clara muestra de lo volátil y complejo que es el mundo de la farándula. Un mundo donde las apariencias importan, donde las relaciones se exponen al escrutinio público, y donde la verdad, a veces, es difícil de encontrar. La fama, la popularidad conllevan un precio, y en este caso, ese precio fue la exposición pública de su vida privada. Lo que sí podemos afirmar es que la imagen pública de Oğuzhan Koç, tras todo esto, se vio seriamente afectada. Las acusaciones de infidelidad, aunque no confirmadas, generaron una imagen negativa que, sin duda, afectó su carrera profesional. La confianza del público en estos casos se ve mermada, y recuperar la credibilidad lleva tiempo y esfuerzo. Y la pregunta es, ¿realmente hubo traición? ¿O simplemente se trató de una ruptura amistosa que se vio empañada por los rumores y las especulaciones? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. La verdad en estos casos es un tesoro escondido, difícil de desenterrar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, los rumores de traición, las versiones, las pruebas, y todo lo que rodea este escándalo. Intentamos llegar a la verdad, pero como saben, la verdad absoluta es, a veces, muy difícil de alcanzar. En este caso, la verdad, como tantas veces, se esconde detrás de un velo de misterio y especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Oğuzhan fue infiel? ¿O piensan que todo es una exageración de los medios? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en participar en la conversación. Compartan sus teorías, sus puntos de vista, sus percepciones. La interacción en este tipo de contenido es fundamental. Y para finalizar, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan ninguno de los próximos vídeos que estaré subiendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. Un abrazo.